Que Dios los bendiga de nuevo. Estamos en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 13. Si gustan pasar al versículo 27, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27. Estábamos hablando en cuando ellos estaban en la mesa comiendo el último cena con Jesucristo, y sabemos que Satanás puso en el corazón de Judas entregar a nuestro Señor Jesucristo. En esto estamos en este momento. Juan 13, 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas Ascariote. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, en cuando yo veo esta escritura, veo que Satanás entró dentro de Judas. Habían dos hermanos que después del culto la semana pasada me dijeron, entonces, ¿quiere decir que Judas no está en el cielo? ¿Quiere decir que Judas se perdió? Y la respuesta a eso es sí. Porque nosotros vemos que Jesucristo mismo dice que no perdió a ninguno, ni uno, solamente el hijo de perdición, que era Judas. No es que era el plan de Dios, sino él ya sabía que Judas lo iba a entregar. Aquí también dice, y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces sabemos que la luz no puede vivir en donde hay oscuridad, ni oscuridad donde hay luz. Jesús también les dijo que el Espíritu de Dios no puede morar con Balá, el dios de los fariseos, de los filisteos. Entonces vemos que aquí dice, y después del bocado Satanás entró en Judas Ascariote. Nosotros sabemos que un creyente no puede ser poseído del enemigo. Nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros fuimos comprados por medio de la sangre de Cristo, y por medio de la sangre de Cristo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aquí en este instante vemos que Satanás entró. Entonces lo que pasó con Judas es él rechazó a Jesucristo. Él dejó a Jesucristo. Él sabiendo hizo una decisión. Como yo he dicho antes, Dios no manda a nadie al infierno, uno escoge rechazar al único camino, el único verdad, el que da vida, el que nos trae al Padre. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Entonces, Judas, en cuando Jesucristo vio que Judas hizo su decisión y que entró Satanás en Judas, él le dice esto, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En cuando yo veo esto, hay dos cosas que yo nunca he visto. Yo siempre lo miraba como Jesucristo ve a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, Judas. Porque ya no había esperanzas. Hay algunos tristemente que van a rechazar a Jesucristo, el único Salvador. Y su destino es apartado por la eternidad de Dios en el infierno. Judas hizo una decisión, rechazó y entró el enemigo dentro de él. No había esperanzas después de eso. Vemos también que en este instante es posible que Jesucristo está hablando directamente a Satanás, porque sabemos por medio de las Escrituras que Satanás entró a Judas. Y a lo mejor espiritualmente Jesús estaba directamente hablando a Satanás. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces vemos esto en el 28 hasta el 30, dice así. Ninguno de los que estaban en la mesa entendieron por qué le dijo esto. Porque algunos pensaron, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía,
compra lo necesario para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Dos cosas que traen a mi atención en este momento es que nosotros vemos que esto era una costumbre de Jesucristo dar a los pobres. Ellos no tenía él un hogar, un templo, una iglesia. Él no tenía una bodega donde Jesús cuidaba todas sus cosas. Lo que tenían los apóstoles y Jesucristo era una bolsa. Jesucristo aún mismo, él dijo, yo ni tengo almohada donde recostar mi cabeza. Dijo también, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces vemos que sí era, porque lo que ellos pensaron es, le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces ellos pensaron que Judas iba a pagar o recoger las cosas para la fiesta. En esto también vemos que ya era de costumbre Jesús pagar las cosas que él necesitaba. Y también vemos que era costumbre de Jesús en esta lectura que él también practicaba dar a los pobres. Por eso dice, porque algunos pensaron pues, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, comprad lo que es necesario para la fiesta o diese algo a los pobres. Entonces vemos que Jesucristo daba y él no estaba pidiendo nada gratis, él estaba pagando por las cosas que él necesitaba. Pero en Judas, en el tiempo de Judas, el pensamiento de Judas, él está diciendo, si este es el rey, si este es el Mesías o en el hebreo Hamashiach, si este es el libertador, si este es el príncipe de paz, ¿por qué está lavando pies? Este rey que lava pies, este Mesías que está lavando pies, él está enseñando que nosotros debemos de hacer esto uno a los otros. Y Judas hizo una decisión y dijo, yo no quiero parte de esto, de servir. Si fuera que me iban a servir a mí, entonces a lo mejor era diferente la cosa, pero Judas hizo una decisión. Este Mesías que lava pies, esto no es para mí. Y él hizo la decisión. La apostasía en cuando dejó de servir y estar ahí con nuestro Señor Jesucristo. Les dije la semana pasada, este gran maestro, Dios mismo en la carne, estuvo enfrente de Judas Ascariote y no escuchó y se perdió. Pablo dijo esto, que ellos están entre nosotros, pero nunca eran de nosotros. Entonces vemos eso en Judas, que él estaba con ellos, pero no era de ellos. Esto también lo enseña Pablo. Entonces vemos que Judas estuvo ahí con ellos, pero no era de ellos. Su corazón estaba en otro lugar, su mente estaba en otro lugar. Dice también en el 31 esto, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces el Hijo del Hombre, Jesucristo está hablando de sí mismo, de Dios en la carne. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo que vemos aquí, en este momento, es que las reglas de lo que Jesús iba a hacer, él iba a tomar el campo del enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo de nosotros. Él está tomando el campo, él está diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre a la batalla. Él está yendo adelante. Él dice, ahora ya estamos en camino a la batalla.
una batalla de victoria, una batalla por nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, Él está entrando en la tierra del enemigo, pero como victoria, con la victoria. Entonces, Él está diciendo esto. Jesús ahora está glorificado, el Hijo del Hombre, a la marcha, a la liberación. Escuchen, por favor. Él va marchando para nuestra libertad. Cada uno de nosotros estamos en su pensamiento. Para ustedes salgo. Para ustedes ahora es glorificado el Hijo del Hombre, igual Dios en este momento, para satisfacer la justicia de Dios. ¿Ves mis pecados? Hay dos cosas. Yo podía pagar por mis pecados en el infierno, apartado de Dios por la eternidad. O puedo someterme y creer que Jesús murió por mí para salvarme. Igual para cada uno de ustedes. Yo puedo, o puede hacer uno la decisión, caiga lo que caiga. Yo no me arrepiento, yo voy a vivir mi vida, yo no creo en esto. Y rechazan al único Salvador, Jesucristo. O puede la justicia de Dios, alguien tiene que pagar por el mal. Nosotros nos podemos imaginar si alguien hizo algo mal a un familiar o un ser querido a nosotros, nosotros demandamos la justicia. ¿Dónde está la justicia? Por este mal que fue hecho a mí o el mal que fue hecho al ser querido, alguien tiene que pagar. Y la justicia fue pagada por medio de Jesucristo, por mis pecados. Y Jesucristo dijo, ¿crees esto? ¿Crees que yo morí por ti para salvarte? Entonces vemos que cuando Él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre en la victoria, ¿para qué? ¿Para quién? Nosotros. Dice el 32 así, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El infierno, Satanás y el mundo condena a Cristo. Lo rechazan. El infierno mismo, el enemigo de Dios, lo está rechazando al único Salvador. Pero Dios escogió glorificarlo. El plan de Dios para la justificación de nosotros está tomando camino. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. El Espíritu Santo, como les he dicho, Él nos trae a Jesucristo escuchar que Él murió por ti. El Espíritu Santo nos está atrayendo a la cruz de Cristo donde hay perdón, donde hay salvación. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por mis pecados. El plan de Dios es perfecto. Si Dios es glorificado en Él, en Cristo, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Cuando Él dice enseguida le glorificará, en 40 horas, en 40 horas, Jesucristo iba a morir y resucitar. Enseguida, la victoria para nosotros en Cristo Jesús. Él se humilló, pero en la resurrección, la muerte y el perdón del pecado fue glorificado. Al estado donde Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Ves, muchas personas dicen, yo tengo Cristo en mí.
El que mora en nosotros, dice Pablo, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, mora en usted, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tan poderoso, el que nos trae a la oración, el que nos trae a la cruz de Cristo. En la obra del Espíritu Santo hoy día en nosotros es traernos a la cruz de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿De qué dice la palabra de Dios? Está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por mí. Él está intercediendo por mí hoy día. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo, Él está obrando en cada uno de nosotros. El mismo que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu mora en ti. Juan 17:5, si lo quieren apuntar, Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Señor, tú glorifícame. A Cristo está hablando, tú glorifícame en ti. Y que mi gloria todos lo conozcan como la gloria que yo tuve, antes de quitarme el manto de la gloria y venir como siervo. El 37 dice así, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. En cuanto Jesucristo dice, Él está haciendo referencia de algo que le dijo a los judíos. En cuando Él estaba hablando a los judíos, Él les dijo lo mismo, pero Él les dijo esta frase que es diferente de lo que nosotros estamos leyendo hoy, que dice a los apóstoles. Él les dijo a los fariseos, me buscaráis, pero no me encontraráis. La palabra de Dios dice tocar y la puerta será abierta. Pedir y os daré. Entonces, buscar y encontrarás. Eso dice la palabra de Dios a nosotros, el creyente. Pero a los judíos que no creían en el Hamashiach, en el Mesías, Jesucristo, el único, les digo, me buscaráis, pero no me encontraráis. Porque ellos estaban buscando en otras áreas y no lo aceptaron. Pero este texto es diferente. Porque aquí dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como le dije a los judíos, esta parte sí, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero no les dice, me buscaréis y no me encontraréis. Eso no dice. Aquí es diferente la cosa, es lo que está diciendo a la iglesia. Es lo que está diciendo a los apóstoles. ¿Por qué dijo, donde yo voy, ustedes no pueden venir? Lo primero que veo en esto es, dice, hijitos, familia, queridos, hijas. Una palabra que es de ternura, una palabra que es muy fuerte, yo siendo padre, yo siendo abuelo, hijitos. Es una frase de cariño, es una frase de amor a uno, la ternura, la debilidad de un niño, de una hija, de un hijo. Pero no siempre vamos a ser niños, no siempre vamos a ser esa criatura. Nosotros vamos a crecer, escuchen, nosotros tenemos que crecer, tenemos que gatear, tenemos que caminar. Hay caídas, pero nos levanta, nos hace fuerte, nos hace más sabio. Y Dios aquí está diciendo, hijitos, me buscaréis, pero no me encontraréis. O digo, me buscaréis para que como le dije a los judíos, y a donde voy vosotros no podéis ir. Y cuando nosotros estamos buscando a Dios,
A veces un padre como yo, y cuando yo fallezco, y esto es lo que quiero decir, cuando yo fallezco, puede ser que, ¿qué hará mi papá? A lo mejor unos de ustedes han dicho esto, ya no está mi papá, ya no está mi madre, pero ¿qué hará mi madre? ¿Qué hará mi padre? Y hay un deseo, hay un sentir, hay uno que está extrañando al Padre. ¿Qué hará mi Padre en este momento? Entonces, vemos aquí que como un niño, él va a ir solo. Pero dice la palabra de Dios esto, que el justo vivirá por medio de ¿qué? De la fe. El justo vivirá por medio de la fe. En cuando no veo a mi Padre, cuando no veo, cuando las emociones están negando, ¿dónde estás? Padre mío, ¿dónde estás? Hablando de Dios mismo. Pero el justo vivirá por medio de la fe, porque nosotros tenemos que retenernos en lo que Dios nos ha prometido. Nunca os dejará, siempre estaré con vosotros. Su Santo Espíritu con nosotros. Y aquí Jesucristo está diciendo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así como ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A un mundo espiritual, a un mundo invisible al ojo. Pero hay que nosotros detenernos en la fe que Él está con nosotros y nunca nos va a dejar. En este momento, escuchen, dice, en este momento no pueden venir. Yo me voy, pero ustedes no pueden venir. ¿Por qué? Escuchen la doctrina de Cristo. Porque Jesucristo no murió en esta hora por sus pecados. Y aún en cuando Él muere por mis pecados, por el pecado de vosotros, no ha resucitado. Entonces, este lugar donde Él va, nosotros no podemos ir hasta que Él muere por nuestros pecados y resucita. Por eso Él está diciendo a los apóstoles, a los discípulos, esto. Que ustedes no pueden venir porque yo no he muerto por tus pecados. Que ustedes no pueden venir porque yo no he resucitado de los muertos con victoria. Por eso Él está diciendo, donde yo voy, vosotros no podéis ir en este momento. En este momento. Dice el 34 así. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Esto es un mandamiento nuevo, dijo Jesús. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios en el Viejo Testamento? Amarás tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. En el Evangelio de Marcos, Él dice, y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo así como a ti mismo. Eso es en el Viejo Testamento. Aún hace referencia a Jesucristo en cuando dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. En el Evangelio de Marcos dice, con toda tu fuerza. Pero aquí Jesucristo está diciendo esto, un mandamiento nuevo os doy. Que os amemos unos a los otros. Pero hay algo diferente. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, como yo os he amado. Esto es el nuevo mandamiento. No solamente que os amemos unos a los otros, sino que nos amemos unos a los otros, así como Jesucristo nos amó a nosotros. En cuando yo pido, Señor, dame la paciencia para mi hermano, dame la misma paciencia que tú tienes para mí, que es grande.
Si nosotros lo vamos a pensar, Señor, dame la paciencia para este muchacho, así como la paciencia que tú tienes para mí. Eso es distinto. Esto es amar como Él ama. Esto es el nuevo mandamiento, no solamente que nos amemos unos a los otros, pero que nos amemos unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Eso es el nuevo mandamiento. De bienestar, es gratis, está listo para compartir este amor. Entonces Dios está enseñando para el bienestar no mío, sino de otro, así como Él vino y ministró a nosotros. Él no vino para que nosotros ministremos a Él, Él vino a ministrar a nosotros. Y esto nos hace cristianos, si nosotros amamos como Él nos ha amado. El amor en el cielo está lleno. Pero la fe y la esperanza, ¿qué? Nosotros tenemos fe, tenemos esperanzas del cielo, pero cuando nosotros llegamos al cielo ya no hay fe, porque lo vamos a ver cara a cara. Vamos a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. Ya no hay fe porque vamos a ver. Ya no hay esperanza porque ya hemos llegado, pero el amor es eterno. El amor de Dios es eterno y en eso vamos a estar nosotros. El 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que si tuviese amor unos a los otros. Jesucristo está diciendo, sígueme, pero sígueme en esta área. Ama a unos a los otros. Amémonos unos a los otros. Si me van a seguir, síguenme, porque dice la palabra de Dios, en esto conocerán todos. ¿Quién? Todos. El vecino, el colaborador que estamos en el trabajo, en la escuela, todos sabrán. Dice aquí la palabra, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que cuando ellos nos miran, dicen algo diferente hay en esa familia, hay algo diferente en esa persona. Y que ellos conozcan que somos sus discípulos si tuviéramos amor unos a los otros. El mundo, bien lo sabemos, que ellos viven por sí, así como nosotros. Yo vivía por mí, para mi placer, para lo que yo puedo ganar. Pero el cristiano no. El amor que Dios tiene es para todos los demás. Entonces así, un comentarista dijo, ¿este es el abrigo de tu hijo? Este es el abrigo del cristiano. La envidia, la codicia, el celo, el enojo, eso es el abrigo eso es el abrigo de tu hijo. O es amor, es paciencia, es Cristo. Primera de Corintios 13:2 dice así: y si tuvieras profecía y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, y si tuvieras toda la fe, de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedo tener todo esto, yo puedo ser un pastor, el título pastor, puedo entender las escrituras, la profecía de lo que esto es lo que dice la palabra de Dios y los misterios de lo que dice la palabra de Dios y cómo trabaja estas cosas. Aun si tuviera la fe para trasladar el monte al mar, pero si no tengo amor, nada soy. Eso es eterno. ¿Ves? El saber no es nada comparado al amor.
No me digas, pastor, enséñame. Y eso es mi oración. Señor, que yo puedo mostrar el amor, no solamente hablar de ella. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice así: si es posible, en cuanto depende en vosotros. Esto dice Pablo. La instrucción, la doctrina de Pablo, él está instruyendo a nosotros, la iglesia. Por eso Pablo escribió, por eso Santiago escribió, por eso el libro de Efesios. Es todo instrucción para nosotros ya que estamos creciendo en la sabiduría del Señor. Y nos dice esto: si es posible, porque a veces, vamos a decir, si es posible, entonces quiere decir que a veces no es posible. Pero si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dependiendo en vosotros, si es posible, vivir a paz con todos. Tristemente nosotros hacemos todo lo que podemos. Así lo vemos en Jesucristo con Judas. Él hizo todo para la invitación. Aún le digo una vez más, como lo he compartido 100 veces, con un beso me entregas. Porque Jesús hizo todo lo posible. Y así como dice Pablo, si es posible, en cuando depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Quiere decir que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Vivir a paz con todos. Pero a veces toma dos. Yo les digo a los matrimonios en cuando vienen a consejería y se están peleando y les digo, pues ¿sabes qué? Toma dos para pelear. Si él está gritando y haciendo todo esto y tú nomás calladito, él va a parecer un loco ahí, discutiendo con sí mismo, porque toma dos. De mi parte, yo vivo a paz con todo hombre. Y a veces, como dijo Pablo, si es posible. El 36 dice esto. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Entonces ya se está aclarando la cosa. Más me seguirás después. Entonces asegurémonos que después de la resurrección, después de la victoria sobre la muerte y el pecado, Él está asegurando a Pedro, pero me seguirás. Dice, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿De qué es el plática? ¿De qué está hablando Jesucristo antes de este versículo? ¿De qué está hablando Jesús? Amarnos unos a los otros, así como yo os he amado. Eso está hablando, esto es la plática, esto es la instrucción que Jesucristo está dando. Capten esto. Jesucristo está hablando que nos amemos unos a los otros, que vosotros se amen así como yo os he amado. Y Pedro dice esto. Y le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Yo me pongo a pensar de Judas Ascariote cuando Jesús le dijo a Juan, al quien le doy el pan mojado, él es el que me va a entregar. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y mete el pan dentro de lo que tenían y se lo da a Judas. Y Judas lo toma y se lo come. ¿Dónde estaba Judas? ¿Qué estaba pensando? No estaba escuchando lo que Jesús estaba diciéndole a Juan, el quien recibe el pan mojado, él es el que me va a entregar. Y nosotros claramente sabemos que si Judas estaba así, oyendo la plática, oyendo las palabras del Señor, él iba a decir, yo no como. Aquí vemos lo mismo de Pedro. Él está diciendo, amémonos unos a los otros, ámense unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces habla Pedro y dice, y le dijo Pedro, Señor, y le digo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas?
¿No estabas escuchando lo que yo estaba hablando? Él no dijo, ¿cómo nos vamos a amar unos a los otros? Él todavía estaba pensando en, me voy, pero no van a poder ir y todo esto. Y él dice, y él no escucha nada. Así a veces nosotros estamos pensando en otras cosas. Y no estamos escuchando lo que Dios nos está presentando en este momento. Nosotros estamos pensando en ya van a ser, ya pasaron de la 1:30. Así Pedro, él está haciendo. ¿A dónde vas? La instrucción del amor fraternal, él no lo agarró. Sobrepasó el entendimiento de Pedro. Él no estaba escuchando. Él no estaba escuchando. Él más bien le estaba molestando el secreto. Yo en cuando pensé de eso, dije, ¿sabes qué? Hay algunos que están puestos en, si hay un Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si hay un Dios, ¿por qué los niños se mueren de hambre? Y uno está pensando, ¿por qué si hay un Dios, por qué se están muriendo los niños de hambre? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y uno se estanca ahí. Y la respuesta es por la envidia del hombre. Como les dije, están pagando a un hombre, millones de dólares para pegarle a una pelotita con un pedazo de madera. Para tirar una pelota en una cancha, miles de dólares. Nosotros vemos, ¿por qué? ¿Por qué no hay suficiente para todos? Lo hay. ¿No hay suficiente tierra para plantar? Lo hay. Pero es el hombre. El pecado del hombre, por eso es la respuesta. No es Dios. Si hay un Dios, ¿por qué se están muriendo de hambre la gente? Por la codicia del hombre, la envidia, el dinero. ¿Cuántos de nosotros no tenemos mucho más de lo que necesitamos? Yo, culpable. ¿Cuánta comida tiramos nosotros porque no nos gusta cómo fuera con eso? Con el picadillo, nunca me vayan a dar. El 36 dice así, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, donde yo voy no podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Ya sabemos qué pasó con Pedro. ¿Se acuerdan en cuando Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo salga de esta barca y yo camino sobre las aguas a ti? ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que vio el viento y quitó sus ojos de Cristo y se fue hundiendo y clama, Señor, sálvame. Y Jesucristo extiende su mano y lo levanta de la perdición del mar. Pero en este momento, Pedro, ¿no eres tú el que dijo, yo tengo fe para caminar sobre las aguas, pero quitaste los ojos de mí? Yo muero por ti, Señor. Yo muero por ti. Jesucristo no estaba hablando de su gloria. Él no estaba hablando de, yo me acuerdo los tiempos en cuando yo estuve en el cielo, con toda la gloria. Yo veo pastores a veces que ellos están hablando de, yo me acuerdo que yo hice eso, y fuera con todo eso. Jesucristo estaba predicando sobre el sufrimiento y ser un siervo. De esto se trata. Pero Pedro, él está diciendo, Pedro, tú no estás listo. ¿Ves? Lo que nosotros vemos es que uno se está preparando. Les digo por seguro esto. En cuando yo dejé mi trabajo, el trabajo que tenía por 20 años, que era de bendición de Dios, le doy toda la gloria a Dios por lo que yo estaba ganando en ese lugar, el tiempo que yo estuve ahí, pero el Señor me puso en el corazón venir aquí a trabajar aquí en Capilla Calvario.
Y cuando me dieron la oportunidad de venir aquí, porque nosotros estábamos construyendo todo esto, yo estaba voluntariamente poniendo estas paredes y todo, pero era voluntario. Y ellos dijeron, hey, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y les dije, no, yo tengo trabajo, Y me dijeron, lo que tú ganas ahí, dinos, y nosotros podemos a lo mejor darte lo mismo. Les dije, y ya mero se desmayaron y dijeron, no podemos darte eso. Y le dije, por eso pues, yo lo que hago, lo hago gratis, pero era el llamado del Señor aquí a este lugar. Era un llamado de Dios. No me importaba eso, lo que me importaba era, y digo esto por esto. En cuando yo dejé ese trabajo y me vine a trabajar aquí, me pusieron como lavador de las tinas del baño. Y ahí estuve a las 10, me pusieron de noche, me pusieron de lavatinas de los baños. Y ahí estuve por como unos 16 años, mantenimiento y haciendo todo esto. Y Jesucristo dijo, tú todavía no estás. Yo pensé que me iban a poner de pastor el primer día. Yo dije, oh, pues voy, van a ver y me van a... No, yo lavando tinas y limpiando y pintando. Y yo descansé y dije, Señor, hasta que tú digas, yo estoy aquí contentos haciendo lo que tú, porque la cosa era, y aún me hacían vergüenza. ¿Ya tienes cuántos años de pastor interino? A ver, 15, ya voy a cumplir 16. Y era algo que nosotros nos hacíamos burla. Ya Alex ya tiene como 16 años de pastor interino. Y dije, Señor, hasta que tú mandes, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo una obra en mí. Vamos, Señor. Y dice, no estás listo, Alex. Estoy haciendo una obra en ti. Entonces toma tu tiempo, Señor. Haz lo que quieres porque la gloria es para ti y no para mí. Dice, y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondrá por ti. Eso es un dicho muy fácil de decir, como un mártir. Si alguien va a hacer algo a mi nieto, o si alguien va a hacer algo a mi esposa, a mi madre, mis hijos, me pongo enfrente, tomo un balazo y ya. Muero como un héroe, como un mártir. Pero cada día, les digo, a veces mi esposa está, y la paciencia que yo tengo que tener. Todos los días morir por ella. A veces no es es más, pero dice cada día. No le digan, no está. Por eso me atrevo a decir eso. Ella está cuidando a mi nieto que está enfermo. Pero la paciencia, esta es la cosa, morir cada día. Es fácil ser mártir, pero vivir todos los días. Señor, dame la paciencia. Señor, dame el amor. Eso es morir cada día. Y Pedro no entendía, él pensó, yo muero por ti, así como un mártir. Pero Jesucristo dijo, no, Pedro, yo quiero que tú vas a morir todos los días para mi pueblo. Vas a servir, vas a ser tú un mártir diario por mi pueblo. Entonces está bien, Señor. Yo muero en la oración, yo me niego para orar por mi hijo, yo niego por mí dormirme tarde, para levantarme para mis hijos. Termino con el 38, dice así. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Jesús le responde, porque Pedro le dice, yo muero por ti. Y Jesús le responde con amor. Jesús le respondió en 38, dice, tu vida pondrás por mí. De cierto os digo, que no cantará el gallo, sino que me hayas negado 3 veces. Y cuando leí esto, no una vez,
No una vez que en no pensarlo nosotros decimos algo y hoy dije eso, se me salió. Pero la segunda vez, en cuando Pedro está negando a Jesucristo, no puede decir, oh, se me salió otra vez, 3 veces. Esto era algo que Pedro hizo, porque él no solamente dijo, yo muero por ti. Jesucristo dijo, no puedes vivir por mí, porque me vas a negar 3 veces. No es un accidente que tú me niegues, es por miedo al hombre. Él me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo. ¿Ves? En 1 Corintios 10:12 dice esto, Pablo. Así que el que piensa estar firme, mirar que no caiga. Jesucristo me conoce mejor que yo. Lo que debe de decir o lo que debiera de decir Pedro es, Señor, que tu gracia me capacite para estar fuerte. Señor, que tú me des las fuerzas para todo lo que pasa hoy día. Juan 6:66 dice esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irse también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y no solamente creído, sino conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, capacítame para esta obra. Tú me conoces mejor que yo mismo. Te quiero servir. Quiero dedicar mi vida a ti. Señor, capacítame para la victoria. Él fue a este lugar y dijo, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahorita Él está preparando un lugar para nosotros. Tomó 7 días. Tomó 6 días para crear este mundo y toda la hermosura de este mundo. 6 días para preparar esta creación tan hermoso, maravilloso, la creación. Ya tiene más que 2000 años. Voy a ir a preparar un lugar para ti. Pero este lugar no tomó 6 días. Ya ha tomado 2000 años. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Preparando un lugar para nosotros. Si esta creación lo hizo en 6 días y ya tiene 2000 años haciendo y creyendo y preparando un lugar para ustedes, no nos podemos imaginar el lugar que Él tiene preparado para nosotros. No he venido por ti porque todavía estoy preparando tu lugar. Por pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu instrucción, por Pedro, en cuando muchos de nosotros vemos a nosotros en Pedro. Te damos gracias por la paciencia que tú tienes para cada uno de nosotros. Y Señor, que nosotros vivamos en paz con nuestros hermanos. Vivamos en paz con nuestro vecino. Señor, danos la capacidad de seguirte y ser amador, así como Cristo lo es. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo,